Ok, muy buenas tardes, señorita Kelly. Muy buenas tardes a cada uno de los licenciados presentes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor Jesús. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestras actividades. Bueno, primero felicitarlos, como dice la señorita Kelly, por estar puntuales. Eso es un punto muy importante, que ustedes puedan estar desde temprano para poder entender la idea del día de hoy que vamos a tratar. Para el día de hoy, licenciados, les cuento, vamos a tener algunos temas muy interesantes, muy importantes. En esta primera hora vamos a tratar de la insuficiencia respiratoria. Les cuento, ¿no? Existen varios tipos de insuficiencia respiratoria, la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Quizás algunos de nosotros solo conocíamos un tipo de insuficiencia respiratoria nada más, pero vemos que hay 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Luego, en la segunda hora, vamos a tratar algunas patologías, ¿no? Como por ejemplo el asma y el EPOC, que traen complicaciones, ¿correcto? Y entonces, son temas muy importantes. Muchos de ustedes están trabajando y están viendo una gran cantidad de pacientes críticos, ¿no? Algunos pacientes se descompensan, ¿no? Por ejemplo, el COVID, no podemos ser ajenos, ¿no? El año pasado y este año nos ha mostrado lo duro que es nuestro sistema de salud, nos ha mostrado que nuestro sistema de salud es deficitario, ¿no? A comparación de otros países, pero lo positivo es que nos ha enseñado a cómo saber manejar este tipo de pacientes. Y ustedes han visto que es muy, pero muy importante este tema, el tema respiratorio, ¿correcto? Entonces yo le pediría por favor que estemos atentos, vamos a ver, he preparado algunos casos clínicos para poder sacar el mayor provecho, ¿no? Porque cuando ustedes vean van a ver pacientes, van a ver casos clínicos. Y entonces, vamos a ver. Muy bien. Primero vamos a ver, un ratito, voy a bajar esto por acá para que se pueda ver mucho mejor. Ok, muy bien. Vamos a ver un caso clínico, ¿ya? Vamos a ver el caso clínico de José. Vamos a ver. No sé si alguien me pudiera ayudar a leer, por favor. Cualquiera de ustedes, licenciados. Es importante también. Yo les cuento, como decía la señorita Kelly, quien les habla también, llevé una maestría en lo que es docencia universitaria y para que ustedes puedan aprender también es importante no solo que escuchen, licenciados, que también puedan interactuar, hablar, leer estos casos, ¿correcto? ¿Alguien que me pudiera ayudar, por favor? A leer, que levante la mano. Ahí. A ver. Licenciada Stephanie Martínez, no sé si usted, por favor, me pudiera ayudar. Stephanie Martínez. Nelson. Stephanie, por favor, ¿pudiera prender su micrófono? Licenciada Stephanie. Ok. ¿Algún licenciado que por favor pudiera ayudarme a leer el caso clínico? Ok. Por favor, sí, Stephanie, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, ya lo puedo activar. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Gracias por su apoyo, por favor. Licenciada, por favor, pudiera. Ahora sí la escuchamos, licenciada. Qué alegría. Caso Ok. clínico de José. José, de Ok. 58 años, con tiempo de enfermedad de 2 semanas, inicia su cuadro con rinorrea, tos seca, luego se hace purulenta, fiebre de 39 grados, más dificultad respiratoria. Acude a emergencia donde le realizan el AGA, cuyos resultados son pH de 7.35, presión de oxígeno 58 miligramos de mercurio, presión de CO2 37 miligramos de mercurio. Sus funciones vitales son frecuencia cardíaca 119, frecuencia respiratoria 32, saturación 89, presión arterial 130/70. Le diagnostican neumonía bacteriana adquirida en la comunidad y es hospitalizado.
Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias por su participación. Miren, muchas gracias. Este es un caso de un paciente, ¿no? Relativamente joven, adulto, de 58 años, ¿no? Que muchas veces nuestros pacientes cuando acuden al hospital, cuando acuden a la emergencia, es que van a presentar algunos síntomas, ¿no? Como en el caso de este paciente, aparte de presentar fiebre, presentó tos, ¿no? O sea, hay varios signos y síntomas, ¿no? Que nos van a hacer sospechar en un cuadro de insuficiencia respiratoria. O sea, para nosotros saber que estamos ante un caso de un paciente con insuficiencia respiratoria, vamos a ver ciertas características, como por ejemplo, acá vemos, ¿no? Se le toma un examen de gases arteriales y miren, ¿y cómo está su PO2? Su PO2 está normal o baja. ¿Qué dicen? A nuestro público, a los licenciados. ¿Qué dicen? ¿Está normal, baja o está aumentada su presión de oxígeno? PO2 es la presión de oxígeno. Está bajo. Perfecto, está bajo, ¿no? Lo normal, les cuento, por favor, el día de hoy, les cuento lo normal de presión de oxígeno. ¿Cuánto debería ser, más o menos? Por encima de 80. Perfecto, por encima, entre 80, miren, por favor, eso es algo muy importante, entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal de oxígeno. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo es eso de la presión de oxígeno? Lo que pasa es que nosotros en sangre tenemos distintos gases. En la sangre arterial, tenemos gases como el oxígeno, gases como el CO2. Y esos gases están en movimiento en la sangre. Y como todo gas, ejerce presión, ¿correcto? Entonces, lo normal debería ser una presión de 80 a 100, ¿no? Que nos dice que es una cantidad adecuada. Pero vemos acá está en 58, está muy baja. Y el oxígeno es importante, ¿por qué? Porque gracias al oxígeno, ¿no? Ese oxígeno es importante ¿para qué? ¿Para qué? Para las células, por ejemplo, para las neuronas, para que realicen su metabolismo, su actividad neuronal, no solo para las células del cerebro, del corazón, del hígado, de los riñones, de la piel, de los distintos órganos. Todas las células necesitan oxígeno, correcto, para su metabolismo. Y entonces acá vemos que hay una presión de oxígeno baja, ¿correcto? Y miren cómo está su presión de CO2. La presión de CO2 está acá en 37 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Se encuentra normal, elevada o disminuida, licenciados? Pueden, si quieren, también escribir por mensajito, por el chat, también lo vamos a leer. ¿Cómo está? O por el audio también, por favor. La presión de CO2 está... Aquí por, doctor, por el chat menciona Stacy Nancy que es normal. Ok, muchísimas gracias, señorita Kelly. Eso es importante. Gracias por su ayuda, ¿no? Ok, sí, eso es cierto. Miren, ustedes dirán, pero el doctor nos hace participar. Lo que pasa es que yo quiero que aprendan más el día de hoy, ¿correcto? Entonces, sí, está dentro de rangos normales. La presión de CO2, lo normal, debería ser 40. 40 más menos 5. O sea, entre 35 y 45 la presión de... ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Para poder entender los diferentes tipos de insuficiencia respiratoria que vamos a hablar, ¿correcto? Por eso estamos definiendo inicialmente para poder luego ya ampliar más conocimientos. Entonces vemos que su presión de oxígeno está disminuida, la presión de CO2 está normal, está un poco taquicárdico, ¿no? Para tratar de compensar la insuficiencia respiratoria. Su frecuencia respiratoria está elevada. Lo normal de frecuencia respiratoria, ustedes saben que debe ser entre 14 y 20, ¿no? Lo normal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando incrementa la frecuencia respiratoria? Hiperventila. Así es, hiperventila. Hiperventila. Gracias, licenciada, por apoyarnos con el audio. Pero, ¿saben? Ustedes miren, ¿cuál es el problema? Les voy a poner un ejemplo para que nunca olviden, por favor, el día de hoy. El día de hoy, miren, lo que pasa es que también yo soy profesor de fisiología y fisiopatología, y para que les voy a enseñar algo para que puedan entender, ¿no? O sea, las complicaciones. Imaginemos, miren, imaginemos que a mí me dicen, Jesús, por favor, ten tu agenda acá, 1 hora. Si me dicen, miren, si me dicen, ¿se puede ver mi agenda, por favor? Lo que estoy cargando. Ok, gracias. Miren, a ver, les voy a explicar. Imaginemos si a mí me dicen,
Jesús, ten tu agenda aquí 1 hora. Entonces yo voy a poder, a duras penas sí lo voy a lograr 1 hora, así, ¿no? Sin moverme. Están trabajando mis músculos, ¿correcto? ¿Qué pasa si me dicen, Jesús, por favor, mira, ten tu otro libro, pesa como 6, mi otro libro de fisiología. Miren, ¿qué pasará si me dicen que lo tenga aquí, este tremendo libro, 1 hora? ¿Podré resistir o no? 1 hora. No, Ah, ¿por qué no podré resistir? ¿Qué pasará con mis músculos? se agotan. Fuerza muscular. Así es, muy bien. Profesor, hay agotamiento, hay disminución de la fuerza muscular. ¿Ven? En esos ejemplos. Entonces, probablemente, si yo estoy cargando ese libro grueso, probablemente a los 10, 20 minutos voy a hacer tanto trabajo que al final me voy a cansar y mi mano va... ¿Qué va a pasar con mi mano? Mi mano va a caer, ¿no? Mi mano va a caer. Perfecto, perfecto, licenciados. Ahora, miren, yo les pongo otro ejemplo, por favor, para que podamos entender. Miren, imaginemos mi frecuencia respiratoria, lo normal es de 14 a 20, ¿ya? 14 a 20. Pero, ¿qué pasa cuando una persona incrementa la frecuencia respiratoria? ¿Ya? Miren, entonces hago más trabajo muscular, porque yo tengo músculos intercostales internos, músculos intercostales externos, el músculo diafragma, el esternocleidomastoideo, los escalenos. Entonces, miren cómo voy a estar con una frecuencia respiratoria de 32. ¿Qué creen que pasará si estoy así 2 horas respirando con taquipnia? Puede haber una disminución del CO2. Así es, puedo barrer el CO2, ¿correcto? Pero, ¿qué pasará a nivel de mis músculos respiratorios? Miren, imagínense si estoy 5 horas así, miren, frecuencia respiratoria de 40, como están algunos pacientes, ¿no? ¿Qué pasarán con mis músculos respiratorios? ¿Qué se pueden después de estar varias horas? ¿Qué puede pasar con mis músculos respiratorios? Se van a agotar. Se van a agotar, licenciados. Nunca se olviden. Y si se agotan mis músculos respiratorios, entonces voy a dejar de ventilar. Y si dejo de ventilar, la pregunta es, ¿ingresará oxígeno? Hipoxemia. No, hipoxemia. No va a también salir CO2. Voy a hacer, si yo me canso, si hay un agotamiento muscular por una frecuencia respiratoria incrementada, voy a hacer paro ¿de qué tipo? ¿Cardíaco o respiratorio inicialmente? Respiratorio. Respiratorio, licenciados, así es. Hay pacientes que pueden presentar paro respiratorio. Y profesor, ¿y qué es ese paro respiratorio? Cuando hay un agotamiento total de los músculos y el paciente hipoventila, ya no ventila, ya se queda para que me puedan entender, es como si quedara paralizado. Los músculos ya no trabajan ya. Profesor, ¿por qué? Porque hay un agotamiento, el paciente está con una frecuencia respiratoria incrementada, taquipneico, de varias horas. Es por eso que cuando nosotros, los profesionales de la salud, los médicos, vamos a decir si este paciente ingresa a máquina, no ingresa a máquina, o si se mantiene a piso, es ver el patrón respiratorio. Y al ver el patrón respiratorio, ¿a qué nos referimos? Cómo está su frecuencia respiratoria y cómo están sus músculos. Lo normal es que yo respire, mi tórax y mi abdomen se expandan de manera simultánea, ¿correcto? Miren, se expandan, miren. Se expanden de manera simultánea. Pero hay pacientes cuando ya hay agotamiento, cansancio, hay un desbalance tóraco-abdominal. El tórax se expande y el abdomen se comprime, así. ¿No? Ustedes van a ver, y eso se conoce como desbalance tóraco-abdominal. O sea, el tórax se expande y el abdomen se contrae. Y eso significa porque están tratando los otros músculos de compensar esa alteración respiratoria, esa alteración gasométrica. Entonces, cuando uno ve ese tipo de paciente, dice, no, este paciente va a hacer paro, licenciados. Si ustedes ven con un paciente con una frecuencia respiratoria incrementada,
hay que estar atentos porque vaya a ser paro. Ese paciente ya no se requiere quedar en piso. Probablemente pase a una sala de hospitalización, una sala de emergencia, una sala de shock trauma, una sala de cuidados intermedios, ¿correcto? Eso es importante, por favor, porque si ustedes tienen un paciente que se les complica, en piso de hospitalización, no se pueden quedar con este tipo de pacientes, ¿correcto? No lo olviden. Saturación 89% desaturando, presión arterial 130-70 y le diagnosticaron neumonía bacteriana. Interesante el caso de José. Y aquí hay una pregunta, miren, acá hay una tabla que les he traído, mira, justo para que ustedes no olviden, para consolidar lo que estábamos hablando, ¿correcto? Miren, generalmente, miren, algunos datos en cuanto a la, miren, les he traído presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, ¿correcto? Lo normal lo he puesto de un color diferente, lo he puesto de amarillo. Lo normal de presión de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio. La saturación, ¿cuánto es lo normal de saturación? Mayor a 95%. Y el PAFI normal, lo normal debe ser mayor a 400, ¿no? Entre 400 y 500. Eso es lo normal. Pero también hay algunos casos en el cual cuando nosotros realizamos un examen de gases arteriales, un AGA, va a haber hiperoxemia, en el cual la presión de oxígeno va a estar por encima de 100, 105, 110, 120, 130. Y ustedes dirán, pero, oh, qué bien que mi paciente está saturando 100%, su presión de oxígeno está bien, muy alta, por encima de 100. No, por favor, eso es deleterio. El oxígeno a dosis altas produce también daño endotelial. El oxígeno a dosis altas produce alteración de los cilios a nivel pulmonar. El exceso de oxígeno también produce atelectasias, o sea, pequeños segmentos a nivel pulmonar que se colapsan. Entonces no va a haber intercambio gaseoso, el paciente se va a complicar más. Entonces hay muchas complicaciones cuando el paciente tiene hiperoxemia, o sea, el oxígeno incrementado. Pero también cuando cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 80, hablamos de hipoxemia leve, hipoxemia moderada e hipoxemia severa, ¿correcto? Y cuando, licenciados, no se olviden, por favor, pregunta, ¿no? La pregunta de su examen final, ¿no? Miren, estemos atentos. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de insuficiencia respiratoria, miren, acá lo voy a escribir, voy a utilizar una plumita, miren, voy a utilizar. Hablamos de insuficiencia respiratoria, voy a poner IR de insuficiencia respiratoria, hablamos de respiratoria, cuando la presión de oxígeno está por debajo de, hablamos de insuficiencia respiratoria, pregunta de examen, cuando la presión de oxígeno, ¿cuál? ¿Por debajo? ¿De cuánto? Menor a 60. Muy bien, licenciada, muy bien, excelente, ¿no? Menor a 60 milímetros de mercurio, ¿correcto? Eso es la denominación de insuficiencia respiratoria, ¿correcto? Sobre todo insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿ya? Porque la insuficiencia respiratoria tipo 1 tiene que ver con el oxígeno. Nunca olviden, por favor. Entonces, una IRA tipo 1 o insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿qué significa? Cuando la presión de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿correcto? Porque también hay hipoxemia leve, hay hipoxemia moderada y hay hipoxemia severa. Entonces, hablamos de insuficiencia respiratoria cuando la presión de oxígeno arterial es menor a 60 milímetros de mercurio, ¿correcto? No vamos a olvidar, por favor. ¿Ya? Es una definición importante. Miren, algo muy importante para ver, por ejemplo, miren, acá tenemos a la mínima unidad de intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama la mínima unidad del intercambio gaseoso, licenciados? La mínima unidad a nivel pulmonar. La mínima unidad del intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Acá está, miren. Alveolo. El alveolo, muy bien. Licenciados, miren, yo les cuento, para que por ahí lo apunten, ¿no? Existe uno de los más grandes psicopedagogos del mundo que se llama Edgar Dale. Y Edgar Dale dice, para que nosotros podamos aprender más,
no solo lo vamos a hacer escuchando, porque cuando uno solo escucha, solo va a grabar el 5 a 10%, porque de aquí a un mes solo se van a acordar el 5 a 10% de ustedes. Y Edgar Dale, que es uno de los más grandes psicopedagogos, que tiene la pirámide de Dale, D-A-L-E, para poder aprender más y que esto sea significativo, nos dice que, por ejemplo, hay que hablar, así como ustedes están hablando, participando, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, este es el alveolo, es la mínima unidad, y esto es el capilar. Miren, este es el capilar pulmonar. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, inspiramos, ingresa oxígeno. Cuando ingresa oxígeno, ya por las fosas nasales, luego va por la vía aérea, por la tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿correcto? Y al final, ese oxígeno que nosotros respiramos va a ingresar ¿a dónde? Al alveolo. Y como hay una gran cantidad de oxígeno, este oxígeno va a pasar del alveolo, va a pasar ¿a dónde? Al capilar, ¿correcto? Porque existe una mayor presión aquí. En el alveolo existe una mayor presión de oxígeno, ¿no? Aproximadamente a nivel alveolar, la presión de oxígeno va a ser más o menos ¿cuánto, profesor? Más o menos a nivel alveolar, la presión de oxígeno va a ser 104 milímetros de mercurio. Y a nivel capilar, ¿cuánto va a ser la presión de oxígeno? 40, acá como ven, acá, 40 milímetros de mercurio. Entonces los gases pasan de mayor presión a menor presión, ¿ya? Los gases pasan de mayor presión a menor presión. Entonces, ¿dónde hay mayor presión? En el alveolo, 104. A nivel capilar, ¿cómo está la presión de oxígeno? 40. Entonces va a pasar el oxígeno, miren, acá está el oxígeno va a pasar del alveolo al capilar y se va a unir a la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es una proteína intraeritrocitaria y se va a unir para ir a los diferentes tejidos. Miren, y otro dato. A nivel capilar, ¿cómo está el CO2? ¿Cuánto más o menos es los niveles de CO2 a nivel capilar, licenciados? ¿Cuánto es la presión de CO2 a nivel capilar? 45. 45 milímetros de mercurio. Correcto, gracias, licenciada. 45 milímetros de mercurio. Y miren, a nivel alveolar, ¿cuánto es la presión de CO2 a nivel alveolar? Miren, ¿ah? ¿Cuánto es la presión de CO2? Acá está. 40. 40. Entonces hemos dicho que por la ley de difusión de gases, los gases se van a transformar o se van a transportar de un medio de mayor presión a un medio de menor presión. De mayor presión a menor presión. Entonces, el CO2 producido por nuestras distintas células, un gas, va a ir de la parte capilar al alveolo, ¿correcto? Y de ahí lo vamos a eliminar del CO2. Ese movimiento de gases se da a cada instante, a cada segundo, durante las 24 horas del día, ¿correcto? Así es. Estemos durmiendo, estemos corriendo, ¿no? Se da constantemente este intercambio de gases. Entonces, miren, cuando hay una alteración o en el alveolo, o en la membrana, o en el capilar, va a ocurrir los distintos tipos de insuficiencia respiratoria. Vuelvo a repetir. Entonces, profesor, ¿a qué se deben los distintos tipos de insuficiencia respiratoria? Se debe a alteración que puede ser a nivel de la vía aérea, a nivel de los bronquios o bronquiolos o alveolos, o a nivel alveolar, ¿ya? Puede haber una alteración también en la membrana alveolo capilar, o también puede ser una alteración a nivel capilar. Entonces, dependiendo de dónde sea la alteración, correcto, vamos a ver el tipo de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuál es la función principal del pulmón? Es el intercambio de gases, ¿ya? Generalmente en los alveolos se produce el paso del oxígeno desde el aire a la sangre, ¿correcto? Y el paso de CO2 de la sangre al aire. Generalmente en esta membrana alveolo capilar se da el movimiento de los gases, ¿ya? Eso es muy importante para poder entender las distintas patologías. Y acá hay una pregunta. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria presentaba nuestro paciente José? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria? Tipo. Retrocedemos, miren acá.
A ver. A ver. ¿Cómo está su A ver, ¿cuál está más alterado? La presión de oxígeno CO2. ¿Cuál estaba alterado? 58, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene José? Doctor, Yuseli, la licenciada Nancy, nos dice el tipo 1 hipoxémica. Así es. Muchas gracias, señorita Kelly. Así es. La tipo 1 hipoxémica. Así es. La tipo 1. Muy bien. Y vamos a definir. Muchísimas gracias, señorita Kelly. Va muy bien. Vamos a definir las causas de insuficiencia respiratoria tipo 1. Lo que José ha tenido, ¿no? Él ha hecho una neumonía bacteriana, ¿correcto? ¿Ya? Y es una insuficiencia respiratoria del tipo 1. Por ejemplo, acá podemos ver una radiografía, miren por favor, esta es una radiografía de tórax normal, ¿ya? Miren, acá están los pulmones, esto de negro es los pulmones, pulmón normal, pulmón derecho normal, pulmón izquierdo normal, y miren, esto es una placa, ¿se ve igualita o no? ¿Está alterada? Está alterada, ¿no? Está más, está más blanca, ¿correcto? Esto se llama radioopacidad en ambos pulmones. Este es un compromiso severo. Esto es compromiso de los 4 cuadrantes pulmonares, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Entonces, esto se conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿correcto? Un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Cuando hay compromiso en ambos pulmones, y ese compromiso es agudo, ¿correcto? Entonces, esta es una causa de insuficiencia respiratoria tipo 1. Por ejemplo, esto lo han presentado los pacientes con COVID severo. Los pacientes con COVID severo, los que ingresan a ventilador mecánico, es porque hacen generalmente compromiso bilateral, ¿correcto? Y ellos, al hacer compromiso bilateral, entonces va a haber alteración a nivel alveolar. Y si hay alteración a nivel alveolar, miren, miren acá, voy a retroceder, imagínense, en una neumonía, profesor, ¿qué es lo que pasa en una neumonía? En una neumonía el alveolo se llena de componente inflamatorio. Acá en el alveolo van a haber leucocitos. Profesor, ¿y de dónde aparecen? Pasan de la sangre. En una neumonía acá va a haber leucocitos muertos, va a haber proteínas, sustancia de hialina, fibrinógenos, células inflamatorias, leucocitos, linfocitos, macrófagos, etc. Y entonces, como todo este alveolo va a estar lleno de células y material inflamatorio, es por eso que no se va a poder dar un buen intercambio gaseoso, ¿correcto? No lo olvidemos. ¿Y a qué puede deberse? Por ejemplo, al distrés respiratorio, o si no también a una neumonía. Acá tenemos una radiografía pulmonar en la cual vemos una radioopacidad, o sea, está más blanquecino en el pulmón derecho, probablemente por una neumonía, ¿correcto? Esto también puede ocasionar una insuficiencia respiratoria tipo 1. Otro, una aspiración. Profesor, ¿cómo es eso de las aspiraciones? Hay pacientes en la cual pueden vomitar, los pacientes delicados, críticos, a veces, generalmente cuando uno tose, yo expectoro hacia afuera, ¿no? Pero hay pacientes que pueden toser o hay pacientes que pueden regurgitar y todo ese material gástrico puede ir al pulmón. Y cuando todo el material gástrico, o sea, todas las sustancias gástricas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un reflujo y el paciente no está consciente, o sea, todo lo que ha comido, todo lo que se le ha alimentado puede pasar del estómago al pulmón y eso se conoce como aspiración, ¿no? Puede ser una neumonía aspirativa. Entonces, la neumonía aspirativa puede ser una causa de insuficiencia respiratoria tipo 1. Otras causas, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria tipo 1, aparte de la aspiración, atelectasias, son las bronquiolitis. Y ustedes dirán, profesor, ¿qué es la bronquiolitis? Es una infección pulmonar bronquial, generalmente producida por algunos virus, ¿no? El virus Coxsackie, el virus Haemophilus, los virus coronavirus, generalmente en niños, ¿ya? En la cual hay compromiso a nivel pulmonar y a nivel bronquial. Es más frecuente en niños, las bronquiolitis. Otra causa de IRA tipo 1 es el edema pulmonar. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal no se le tiene que llenar de mucho líquido, por ejemplo, ¿ya?
los pacientes con insuficiencia renal no funcionan bien sus riñones. Y si no funcionan bien los riñones, el paciente tiende a retener. ¿Qué tiende a retener? En un paciente con insuficiencia renal. Líquidos. Líquidos, perfecto, licenciada, líquidos, tiene a retener líquidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de líquidos que se le da a un paciente renal, ¿correcto? Porque ellos, pero profesor, ¿qué pasa si yo le doy mucho líquido a un paciente renal, con insuficiencia renal crónica, ¿no? Va a retener líquidos, va a hacer congestión a nivel pulmonar. Los alvéolos se van a... Disculpe, licenciada. ¿Sí? ¿Alguien habló? Le escucho, por favor. Va a haber mayor líquido, edema, lo cual va a disminuir el pasaje del intercambio gaseoso, ¿no? Perfecto, así es, ¿no? Va a haber una mayor cantidad de líquido a nivel vascular. Y ese líquido va a pasar ¿a dónde? Al alvéolo. Y el alvéolo se va a llenar de líquido. Entonces no va a haber un buen intercambio gaseoso, ¿no? Qué interesante. Hay otras enfermedades, ya enfermedades más raras como la fibrosis quística, ya eso es una enfermedad congénita en la cual nace el paciente, en el cual tiende a hacer infecciones, neumonías a repetición, ¿no? Una forma de que no se olviden, la F cuando lo volteo, ¿a qué número se parece? La F cuando la volteo, ¿a qué número se parece? ¿A qué número? 7. Al número 7, así es. La fibrosis quística es una enfermedad congénita en el cual hay una alteración a nivel de los genes y sobre todo es un compromiso del cromosoma 7. ¿Ya? Hay una alteración del cromosoma 7. Nunca se olviden, fibrosis quística, la F lo volteo, ¿no? Es una enfermedad genética asociada a alteraciones del cromosoma 7, ¿no? Son pacientes que van a presentar neumonías a repetición, ¿no? Hacen neumonías, generalmente mueren jóvenes, ¿ya? Mueren adolescentes, jóvenes, ¿ya? Otro, las enfermedades intersticiales, la sepsis, ¿no? La sepsis, que es la infección generalizada, y las neumonías severas, ¿no? Todo esto son todo causas de insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿correcto? Miren acá, y acá está para que no puedan olvidar, en la IRA tipo 1, la presión arterial de oxígeno es menor a ¿cuánto? 60 milímetros de mercurio, ¿no? A un FIO de 21%. Generalmente se caracteriza, ¿por qué? Porque hay una disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Hay una hipoxemia, ¿correcto? Pero sobre todo esta presión arterial de oxígeno es por debajo de 60 milímetros de mercurio. Esa es la definición de tipo 1. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser el soporte, ¿no? Si requiere oxígeno, le daremos oxígeno, ¿ya? El oxígeno es considerado un fármaco, es parte del tratamiento, ¿correcto? Le podemos dar oxígeno con una cánula, le podemos dar oxígeno con una máscara Venturi, con una bolsa reservorio, podemos darle oxígeno por una cánula de alto flujo, le podemos dar oxígeno mediante ventilación mecánica, por guairachi, etcétera, ¿no? Con los distintos dispositivos, ¿correcto? Como podemos ver acá en esta paciente. ¿Y cuál es pero sobre todo, profesor, cuál es el tratamiento específico de la IRA tipo 1? El tratamiento específico de la IRA tipo 1 es tratar la causa de fondo. Si la insuficiencia respiratoria es producida por una neumonía, trato la neumonía. Si es una neumonía bacteriana, le doy tratamiento para la neumonía bacteriana, ¿no? Ya el médico tendrá que ver qué antibióticos amerita, cuál es el germen sospechado, ¿correcto? Si por ahí el paciente presenta un distrés, les había dicho en el distrés hay compromiso de ambos pulmones, es agudo, bilateral, esos pacientes pueden requerir ventilación mecánica, ¿correcto? Y la oxigenoterapia evitará la hipoxia celular. Y sobre todo, ¿saben por qué damos también oxígeno? Para disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, licenciados. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué una persona comienza a hiperventilar así? ¿Por qué? Eso sucede de mecanismo reflejo, como mecanismo reflejo, ¿para qué? Para que ingrese más oxígeno, como un mecanismo de compensación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes dan oxígeno y el paciente ya mejora, el paciente ya va a disminuir su trabajo respiratorio. Si, por ejemplo, ¿no? Está con insuficiencia respiratoria, le dan, por ejemplo, una máscara Venturi, ¿ya? Y después el paciente va a mejorar su saturación y luego va a respirar mejor. Entonces,
¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? Disminuye el trabajo de los músculos respiratorios, ¿correcto? Y también disminuye el trabajo a nivel miocárdico, a nivel del corazón. Y de esa manera vamos a disminuir las posibilidades de infarto de miocardio, ¿correcto? ¡Wow! Miren todo lo que hace el oxígeno, ¿no? Todo lo que hace el oxígeno. Evita la hipoxemia, el daño celular, disminuye el trabajo respiratorio. Cuando ustedes dan oxígeno, el trabajo respiratorio va a disminuir, ¿no? Se va. El paciente comienza a respirar mejor, hace menos trabajo respiratorio. No olvidemos. Entonces, no olvidemos también otro punto importante, por favor, otro punto importante en el tratamiento de la ira. ¿Alguien ha prendido su micrófono, por favor? Si fuera tan amable. Ok. Entonces, parte también del tratamiento será valorar si amerita o no cobertura antibiótica. En algunos casos, si a pesar de yo darle oxigenoterapia, miren, licenciados, miren, acá hay un punto importante que ustedes tienen que saber. Si el paciente yo le doy oxigenoterapia, sea con máscara Venturi, bolsa reservorio, y el paciente no mejora su patrón, sigue hiperventilando, está con una bolsa reservorio, y no mejora el trabajo respiratorio, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Cuál será el siguiente paso? Acá está. El siguiente paso será, a ver, vamos a ver acá, un alto flujo, ¿correcto? Puede ser una cánula de alto flujo, ¿correcto? La cánula de alto flujo me va a permitir dar mayores cantidades de oxígeno, ¿correcto? Yo puedo llegar hasta un FIO 100%, hasta un flujo de 60 litros por minuto, ¿correcto? Así es. Y si fracasa la cánula de alto flujo, entonces puede ir a la ventilación mecánica, ¿correcto, licenciados? A la ventilación mecánica. No olviden. En algunos casos también se tiene que valorar, a veces pueden requerir corticoides, y si es una infección viral, también puede requerir antivirales. Eso también ya vamos a poder ver con los exámenes de laboratorio, ¿no? Es por eso que vamos a tener que pedir cómo están algunos reactantes de fase aguda, ¿no? El hemograma, PCR, propalcitonina, cultivos. Es por eso que muchas veces nosotros mandamos cultivos, ¿ya? Para saber ante qué estamos. Si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo. Por eso, y eso no lo vamos a poder ver así a simple vista nada más. Tenemos que tener exámenes auxiliares. Hay algunos casos en los cuales también van a haber hongos a nivel pulmonar y vamos a requerir antifúngicos, ¿correcto? Miren, acá he traído esta diapositiva para que ustedes puedan ver los distintos dispositivos oxigenatorios. Miren, acá está la cánula binasal. Generalmente la cánula binasal nos da FiO2 de 24-40%. El flujo, o sea, la cantidad de litros de oxígeno que yo doy, con esta cánula voy a dar de 1 a 5 litros por minuto, ¿correcto? De 1 a 5 litros, ¿no? Generalmente esto se utiliza cuando el paciente, por ejemplo, su saturación ha bajado levemente, ¿no? Si, por ejemplo, está por encima, su saturación por encima de 92, 94, yo puedo dar una canulita, ¿no? Si, por ejemplo, su saturación está en 94, 95, ahí está en el borde, ¿no? En el borde, puedo dar una canulita, ¿no? La característica de esta cánula es cómoda y es bien tolerada por los pacientes, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si el paciente requiere más oxígeno? Si el paciente requiere más oxígeno, entonces, y no mejora con cánula binasal, ¿a qué pasaré, licenciados? Le dan oxígeno con cánula binasal y sigue desaturando, la saturación baja. ¿A qué paso me iré? Iré a una Venturi. a una Venturi, correcto, a una máscara Venturi, correcto. Eso es gradual, ¿eh? No significa que a un paciente de frente le pongo lo voy a ventilación mecánica. Hay que valorar, ¿no? Hay que valorar. Por eso es importantísimo la valoración de enfermería, el trabajo en conjunto, ¿no? Con el médico y la enfermera para ver qué dispositivo va a requerir. En el Venturi voy a dar mayor FiO2, puedo llegar a un 30-50%. Voy a dar una mayor cantidad de oxígeno. Miren, por un minuto le voy a dar de 9 a 15 litros por minuto. Le voy a dar más oxígeno, ¿no? Y generalmente, un detalle muy importante, requiere un humidificador, ¿no? Requiere un humidificador. Profesor, ¿pero qué pasa si no le pongo un humidificador? Voy a dañar la mucosa se va a resecar, se van a formar úlceras nasales, úlceras a nivel de paladares. Por eso es importante la humidificación.
¿Qué pasa? Yo le doy máscara Venturi y el paciente sigue desaturando. No mejora su saturación, hace más trabajo respiratorio, está en insuficiencia respiratoria. ¿A qué pasaré? Pasaré a una bolsa de Máscara con bolsa de reservorio. máscara con bolsa reservorio, ¿correcto? Miren, y aquí voy a darle una mayor cantidad de oxígeno, puedo llegar hasta un 80-90%, ¿no? Y el flujo y la cantidad de oxígeno que le voy a dar es 15 litros por minuto, ¿no? Mayor cantidad. Pero hay veces puede ser que ustedes le colocan una máscara con bolsa reservorio y el paciente sigue desaturando, no mejora. ¿Y cuál pudiera ser la otra opción? Ahora en esta pandemia lo hemos visto, es la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Generalmente esta cánula nasal de alto flujo requiere oxígeno a altas cantidades. Me acuerdo que una vez un paciente que era millonario, así de verdad, me consultó y me dijo, ¿no? Doctor, quiero a mi familiar colocarle, voy a comprar una cánula alto flujo, oxígeno para armar todo y en mi casa colocar una cánula nasal de alto flujo y ventiladores, ¿no? Bueno, eso requiere muchísimo oxígeno, ¿correcto? Requiere mucho oxígeno, ¿no? Requiere una logística grande. La cánula nasal de alto flujo es la siguiente opción cuando está fracasando la bolsa reservorio. El FiO2 que voy a llegar, miren, voy a llegar entre 21 a 100%, ¿correcto? De 21 a 100%, y requiere altas concentraciones de oxígeno. Miren, con esta cánula nasal de alto flujo puedo dar hasta 60 litros por minuto. ¡Wow! Es una cantidad grande. O sea, por minuto se acaba 60 litros. Imagínense en una hora. En una hora, 60 por 60, 3.600 litros. En una hora, 3.600 litros. Imagínense 24 horas. 3.000 por 24, más o menos, más o menos 72.000 litros, casi 100.000 litros. ¡Wow! Es una cantidad inmensa, ¿no? Es por eso que en la pandemia, ¿qué es lo que sucedía en muchos hospitales, ¿no? Se acababa el oxígeno, ¿no? En mi hospital fue lamentable que muchas veces, yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo, así como ha sucedido en muchos hospitales, les cuento, a veces se acababa el oxígeno. Ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué se acababa el oxígeno? Se acababa el oxígeno, licenciados, y lo que generalmente, por ejemplo, les cuento, una vez fue un día trágico, en el Hospital 2 de Mayo en promedio por día se mueren entre 3 a 5 pacientes, ¿correcto? En 24 horas, en todo el hospital, entre 3 a 5. Una vez en época de pandemia, se fue el oxígeno de noche. Se murieron 22 pacientes. Fue algo increíble. Uno fue a ver en la madrugada, fui a responder una interconsulta, porque yo soy de UCI, fui a ver 22 muertos así. Increíble. Fue lo terrible, ¿no? Eso es un ejemplo nada más, ¿no? Lo terrible. Porque muchos de ellos estaban con cánula de alto flujo, ¿no? Y esto se acababa el oxígeno de todo el hospital, ¿no? No hay hospital que soportara tanta cantidad, ¿no? Es por eso que en muchísimos hospitales, ¿no? Fue un problema inmenso, ¿correcto? Y muchas veces si fracasa la cánula de alto flujo puede requerir ventilación mecánica, ¿no? Y en la ventilación mecánica vamos a dar FiO2 de 21 a 100%, requiere altas concentraciones de oxígeno, y en el ventilador mecánico podemos dar de 70 a 80 litros por minuto, ¿correcto? Vamos a ver otro caso clínico de Rosa. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar, por favor, licenciados, a leer nada más, por favor? Si fueran tan amables. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Carixa Guevara. ¿Caritza? Sí, Carixa Guevara. Ok, muchísimas gracias, licenciada, a usted por ser tan gentil. Por favor, ayúdeme a leer el caso de Rosa, por favor. Está bien. Rosa, de 36 años, con tiempo de enfermedad de 8 días, inicia su cuadro con fiebre, rinorrea, malestar general. Luego se añade dificultad respiratoria y deterioro neurológico con una escala de Glasgow de 13, motivo por el cual acude al hospital 2 de mayo. Es intubada y conectada al ventilador mecánico, funciones vitales, frecuencia cardíaca 123, respiratoria 35, presión arterial 120/60, saturación 85%, a un FiO2 de 60%, se le toma AGA
y sale 6.9 su pH, 98 miligramos de mercurio y 65. Ok. La PCO2, ¿no? La presión de CO2, ¿cuánto Sí, salió, la presión licenciada? es 98 miligramos de mercurio. Siguiente, por favor. Acá está. Y su saturación, ese es Presión de oxígeno. Presión de presión oxígeno. de oxígeno 65 Y el otro es el bicarbonato. y el bicarbonato HCO3. 21. Muy bien. De acá, mire, de este caso clínico de Rosa, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que está más alterado, licenciada? Su saturación El pH. El pH. 0.9. Muy El bien. CO2 está elevado. Así es, licenciados. Miren, este pH, miren por favor, lo normal de pH es 7.4, está casi 7.4. incompatible con la vida. Esta paciente puede hacer paro en cualquier momento, se puede morir. Cuando el pH está en 6.8, 6.9 o por debajo de 7, es casi incompatible con la vida, puede hacer paro en cualquier momento, por favor, hay que corregir. Hay que corregir el ventilador mecánico, hay que hacer algo. Quizás está con broncoespasmo, así es, el pH está terriblemente bajo, ¿correcto? Y esta acidosis lo puede matar al paciente. Muy bien. ¿Y qué más está Parámetros. Bicarbonato. El bicarbonato está, claro, discretamente también disminuido. Lo normal debe ser de 24 más menos 2 y está disminuido, pero el CO2, así es, está aumentado. Lo normal, ¿cuánto decíamos? ¿Cuánto decíamos? 45. Así es, de 40. más menos 5, ¿no? 40 más menos 5, ¿no? 40 más menos 5. Miren, ¿por qué es importante esto, por favor, licenciados? Si ustedes ven, a ver, ¿alguien tiene su micrófono prendido, por favor? Si fuera tan amable, para que no haga interferencia. Miren, licenciados, imaginemos que ustedes están manejando un paciente, ¿no? Crítico. Le toman un AGA y reciben este AGA. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Guardamos el AGA? ¿Qué hacemos? Corregir. Corregir, así es. Corregir, así es. Tenemos que corregir porque ese paciente puede hacer paro. Es un pH casi incompatible con la vida, 6.9. De donde sea lo traen al médico. El médico, a ver, ¿dónde está también para trabajar en equipo? No, doctor, este pH está alterado, está con una acidosis respiratoria, su CO2 está en 98. Lo normal debe ser 40 más menos 5. De donde sea lo traen al médico, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, aparte de eso, está desaturando, su FiO2 está con altas concentraciones de oxígeno. Miren, esta es una foto real, es una foto de la paciente Rosa, de mi UCI. Y la pregunta es, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria posee Rosa? 1, 2, 3 o 4. Ahí está, ese es otro caso, ¿ah? Si fuera pregunta de examen, miren, ponemos este caso. ¿Qué tipo de insuficiencia presenta Rosa? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 2, ¿ya? Es una insuficiencia tipo 2. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una alteración, por favor no se olviden, hay una alteración, sobre todo del... Miren acá, hay una alteración, sobre todo del... Entonces, la definición, miren acá lo voy a poner con bastante flechita para que no se olviden, ¿ya? La ira tipo 2, miren, vamos a ver, por favor, vamos a ver. Miren, acá está. ¿Cuándo hablamos de una ira tipo 2? Hablamos de una insuficiencia respiratoria tipo 2 cuando la presión de CO2 está incrementada. Eso se dice hipercapnia, ¿ya? Cuando el CO2 está incrementado se dice hipercapnia. Hiper es aumentado, ¿correcto? Profesor, ¿cómo se pueden acordar? Hipermercados Metro. ¿Es un mercado grande o es un mercado chiquito? Hipermercados Metro, ¿no? Mercado grande, mercado chiquito. Grande. Grande, ¿no? Entonces jamás se van a olvidar, hiper es bastante, mucho. Si digo hipercapnia, es el incremento de la presión de CO2.
Decíamos que la presión normal de CO2 es 40 más menos 5, y acá la presión de CO2 es por encima de 50, ¿ya? Y esa es la característica, la presión de CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio y el pH menor de 7.35. Por ejemplo, a ver, nuestra paciente, Rosita, miren acá Rosita, Rosita, presión de CO2, ¿está por encima o no de 50? Sí, ¿Y el pH por debajo de 7.3 o no? debajo. Así es. Entonces, estamos en caso de una insuficiencia respiratoria ¿Te la tipo 2. gelatina? Tipo 2, ¿ya? Joaquín, no te Hipercapnia, pases. por hipercapnia, ¿correcto? No olvidemos. Es una insuficiencia sobre todo ventilatoria, ¿correcto? Hay un problema a nivel ventilatorio, a nivel de los músculos respiratorios, quizás no está seteado bien el ventilador mecánico, ¿no? Hay que ver. ¿Y cuál es la etiopatogenia? ¿A qué se debe? Generalmente está asociado a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se suele presentar en pacientes asmáticos, ¿ah? Si tienen un paciente que presenta esa alteración, probablemente sea asmático, o quizás también por fármacos. Hay algunos fármacos que producen broncoespasmo, ¿ya? Profesor, ¿como cuáles? Por ejemplo, los AINES. Yo les cuento, miren, un día estaba mi hijita estaba con un poco de cefalea y le dolía un poco la muela, ¿ya? Y le digo, tómate un ibuprofeno, le digo, ¿no? Es un AINE. Y después, una media hora después, estaba que le silbaba el pecho, ¿no? Me puse a auscultarla y estaba haciendo broncoespasmos sibilantes. ¿Por qué era? Por los fármacos. O sea, los AINES, en el caso de mi hija, le pusieron broncoespasmo. Y si una persona hace broncoespasmo, ¿qué pasa con el CO2? El CO2, cuando hay broncoespasmo, el CO2 Se eleva. se eleva, se acumula, ¿no? Por eso es muy importante cuando ustedes vean un paciente con CO2 incrementado, a ver, hay que auscultar, a ver, ¿está haciendo espasmo o no está haciendo espasmo? ¿Hay sibilantes o no hay sibilantes? Sino para dar tratamiento. En algunos casos también tiende a incrementar el CO2 en pacientes con lesión neurológica. Por ejemplo, un Guillain-Barré, un miastenia, en el cual, ustedes saben, el Guillain-Barré, ¿qué problema tiene? ¿El Guillain-Barré qué problema tiene? Deterioro neurológico. Deterioro neuromuscular. Muy bien, licenciada. Hay una alteración neuromuscular y el paciente, esa parálisis va ascendiendo, comienza en miembros inferiores, en el Guillain-Barré, va ascendiendo y al final no va a poder haber contracción muscular. Entonces, al no haber contracción muscular, alteración a nivel neuromuscular, entonces el paciente no va a ventilar. Y si no ventila, no ingresa oxígeno. Y si no ingresa oxígeno, no elimina CO2. Y si no elimina CO2, retiene CO2. Y si retiene CO2, ¿qué pasa con la presión de CO2? Aumenta, ¿no? Aumenta. A ver, profesor, póngame un caso, ¿cómo un paciente puede hacer una ira tipo 2? Imagínense, un paciente está neurológico con Guillain-Barré, despierto, Glasgow 15, está en piso y tiene parálisis de miembros inferiores, pasan las horas y el paciente le dice, no, licenciada, me falta el aire. Y cuando ustedes ven, el paciente ya no puede ventilar, está paralizado. Los músculos respiratorios, ¿no? La enfermedad ha ido ascendiendo, el Guillain-Barré. Y para ver, está medio confuso. Entonces se produce lo que es ¿cómo se llama el término? Cuando se incrementa el CO2, produce alteración neurológica. ¿Cómo se llama la alteración neurológica? Cuando se produce el incremento de CO2 y produce sueño, ¿no? Sueño, somnolencia, ¿no? El paciente van a ver, ¿ah? Hipercapnia. ¿Cómo? Hipercapnia, correcto, es hipercapnia. Pero ¿cómo se llama cuando esa alteración se produce daño a nivel neurológico, deterioro neurológico? Imaginemos el paciente está con hipercapnia y no despierta, ¿no? Señor, despierte. Encefalopatía. Encefalopatía, muy bien, encefalopatía por CO2, ¿ya? El incremento de CO2 produce encefalopatía, por favor, apúntenlo, miren acá, si tienen por ahí su agenda, apunten, por favor, ahí con su agenda. El incremento de CO2 produce encefalopatía, deterioro neurológico, somnolencia, sopor, hasta puede llegar al estado de coma. Ya, por favor, nunca olviden, si de ahí tienen un paciente que no despierta y está con Guillain-Barré, qué bonito, está descansando. No, hay que despertarlo, no vaya a ser que esté
hipoventilando, hace retención de CO2, y ahí el único tratamiento, ventilación mecánica, ¿eh? Ventilación mecánica. ¿Ven? Entonces, por eso es importante conocer los antecedentes del paciente, si es un EPOC, un asma, fármacos, lesión neurológica. Y el tratamiento, profesor, ¿cuál será? La enfermedad de fondo. Si es un paciente asmático, le daré broncodilatadores. Si es un paciente que ha recibido algunos fármacos, le daré algunos fármacos para revertir la reacción. Si es un paciente con lesión neurológica y está haciendo compromiso ventilatorio, va a requerir probablemente ventilación mecánica. Miren, acá tenemos un paciente, miren, este es un AGA, es una insuficiencia respiratoria tipo 2 más acidosis. Miren, ¿cómo está su pH? 7.33, ¿correcto? Está bajo, por debajo de 7.35. ¿Su CO2 cómo está? ¿Normal? Licenciados. Está elevado, ¿no? Lo normal debe ser 40 más menos 5, está 58, ¿correcto? CO2 incrementado más pH por debajo de 7.35, estamos hablando de... Y PO2 también está bajo, PO2 está bajo, por debajo de 80, justo en el límite. Estamos hablando de una acidosis respiratoria y sobre todo estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 2, en el cual hay incremento de CO2 cuando el CO2 está por encima de 50 milímetros de mercurio y pH alterado, ¿correcto? A ver, tercer caso, caso clínico de Ricardo. Ricardo, de 46 años, es obeso, el cual es operado por una colecistitis, y durante el acto quirúrgico presenta saturación en 90%, o sea, bajó la saturación de un momento a otro, ¿eh? Presión de oxígeno 58 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno está baja, ¿no? Solo con esto podría ser una insuficiencia respiratoria tipo 1. Pero aparte tiene, miren, la presión de CO2 está elevada. Está por encima de 50 milímetros de mercurio, está en 65 milímetros de mercurio. Y un pH 7.35, funciones vitales dentro de rangos aceptables. Al examen físico, murmullo pasa bien en ambos campos pulmonares. ¿El murmullo qué es? Es la auscultación, es el sonido cuando uno ausculta los pulmones, ¿correcto? Y la pregunta, ¿qué IRA es? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Qué dicen, por favor? Es tipo 3. Así es, profesor, ¿no? Parecía una tipo 2, ¿no? Parecía tipo 2. Pero, profesor, a ver, ¿cuál es la característica de la IRA tipo 3? Que hay la IRA tipo 3, también conocido como IRA insuficiencia respiratoria mixta. Hay los dos. Hay la IRA tipo 1 y la IRA tipo 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión arterial, mire, esa es la definición internacional. Cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, a ver, retrocedemos. ¿Cuánto está? Presión de oxígeno, 58, sí, está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y la AFIO 21%, y la presión de CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio. Presión de CO2, 65, ¿no? Ah, sí, está elevado, ¿no? Están alterados los dos. Y generalmente, esta IRA tipo 2 se suele presentar en obesos, en operados o posoperados, ¿correcto? Y justo es como en nuestro caso de nuestro paciente, obeso, posoperado, de un momento a otro, ¿no? Hay que pensar. En el cual hay un compromiso ventilatorio y oxigenatorio. Generalmente la etiopatogenia presente en obesos se presenta en poscirugía o durante la cirugía. Y el tratamiento, la enfermedad de fondo, correcto, que hemos dicho. Si por ahí, digamos, le comienza a hacer un poco de espasmo, broncodilatadores, si está con hipoxemia, oxígeno, ¿no? Y por último, miren, caso clínico de Juan. Juan, de 55 años, con antecedentes de obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, acude al hospital 2 de mayo porque hace 3 horas, luego de discusión con su hija, presenta dolor agudo retroesternal, o sea, detrás del esternón, opresivo, muy intenso, dolor 8/10, o sea, muy intenso, que se irradia al cuello y a la cara lateral del brazo izquierdo. ¿Qué sospechan, licenciados, hasta ahí? ¿Qué le está sucediendo? Un infarto agudo. Infarto agudo de miocardio. Esto es clásico, ¿no? Esto es clásico, esto es como de libro, ¿eh? Profesor, este es un ejemplo clásico de un infarto agudo de miocardio. Antecedentes, diabetes, hipertensión,
con dolor torácico retroesternal, dolor que se irradia al cuello y a la cara lateral del brazo izquierdo, ¿correcto? Las funciones vitales al ingreso a emergencia, miren, presión arterial 50-40, está chocado, saturación 88%, fío 50%, respiratoria 24%, frecuencia cardíaca 98%, se le inició fluidoterapia, claro, como está con una presión baja, yo tengo que darle volumen, ¿no? Se le dio 2000 mililitros de cloruro de sodio, no responde, y si no responde ya yo voy a tener que utilizar, ¿no?, vasoactivos. Se le inició noradrenalina, más adrenalina en infusión. Noradrenalina es un vasoactivo para mejorar la presión, y adrenalina es otro vasoactivo, actúa a nivel de vaso para incrementar la presión, ¿no? ¿Qué ira presenta Juan? ¿Tipo 1, 2, 3 o 4, licenciados? 4. 4, muy bien, la ira tipo 4, ¿no? Es una ira tipo 4 producido principalmente por shock o hipoperfusión. Es por eso, licenciados, cuando ustedes tienen un paciente, miren, puede ser que en piso, miren, por favor, ya finalmente para acabar, tienen un paciente en piso, está con una infección, con una sepsis, miren, por favor, ya para terminar ya esta primera parte, infección, sepsis, puede ser una ITU, una neumonía, puede ser una colecistitis, un pie diabético, está séptico y de ahí le baja la presión y ustedes inician vasoactivos, con el transcurso de las horas, por el shock, el paciente también va a ver hipoperfusión a nivel pulmonar y va a presentar insuficiencia respiratoria. ¿Y cuál es la solución ahí? Es conectarlo a un ventilador mecánico, ¿correcto? ¿Hasta cuándo? Hasta que mejore de shock, ¿no? Y para mejorar el shock, ¿qué tendré que hacer? Le doy su tratamiento antibiótico, ¿no? Le doy el tratamiento de la causa de fondo. Si acá también es un problema cardíaco, le doy tratamiento para el problema cardíaco hasta que mejore la causa que lo descompensó. Y cuando recién mejore, y ahí recién poco a poco lo voy a poder sacar del ventilador. Muy bien, licenciados. Ok. Terminamos esta primera parte. Perfecto, doctor Jesús. Realmente, como siempre, fascinada de toda la información que nos transmite y la forma metodológica que nos hace llegar toda la información. Recién estamos en el primer tema, podemos hacer consultas de todas formas, tenemos el botón del chat, preguntas, pueden levantar la mano también y hacer sus consultas. Kelly Landuro nos dice excelente exposición, muchas gracias. He visto excelente participación. De esa forma queremos que todo el programa se mantenga. Por tal razón estamos dejando el micrófono activo para que no sea esperar hasta el último momento, sino que la metodología sea constante, ¿no? Alguna duda puedan levantar la mano y el doctor o el licenciado esté atento a ello y poder resolverlas. Entonces, bueno, si no hay más consultas hasta el momento, doctor Jesús, podemos comenzar con su siguiente presentación. Ok, señorita Kelly. Sí, licenciados, miren, muchas gracias, licenciada Flor Peña. Como les decía, miren, quien les habla, yo ya vengo enseñando ya muchos años, tanto en pregrado y posgrado, como les decía, y bueno, lo que les puedo decir es que, por favor, no tengan miedo a hacer preguntas. Acá todos estamos para aprender. Licenciados, no hay pregunta mala, al contrario, yo me voy a alegrar bastante. Así que, pregunten, por favor. ¿Ya? Si ahorita no hay preguntas, quizás también para la parte final, por favor, ¿ya? Les pediría eso, por favor, no tengan duda, yo les voy a responder cualquier pregunta, ¿correcto? Ya, muy bien, entonces, no sé si hubiera alguna última pregunta, si no, comenzamos con la segunda parte. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, licenciada Kelly. Gracias. Hemos visto que en la insuficiencia respiratoria tipo 1, 2 y 3 hay ciertos parámetros en la presión de oxígeno, el CO2, el FiO2. Pero en la 4 no lo vimos. Si nos pudiera especificar eso, por favor. Ok, perfecto. Muy bien. Correcto. Muy buena pregunta, licenciada Kelly. Generalmente en la insuficiencia respiratoria tipo 4 hay una hipoxemia severa, cuando la presión de oxígeno está por debajo de 60, pero la presión de oxígeno está por debajo de 60, pero aparte también, ¿cuál es la otra característica sí o sí que debe haber? Shock, ¿ya? Shock. O sea,
presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿correcto? Presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, más shock, ¿correcto? Más shock. Tengo que yo tener un paciente chocado. Y cuando yo digo que es un shock, hablamos de shock, la definición de shock es un estado de hipoperfusión en el cual le he dado fluidos, le he dado líquidos, ¿no? Le puede haber dado poligelina, cloruro, hemacel, ¿correcto? Lactato de Ringer, y no mejora la presión. Y yo me veo obligado y tengo que utilizar vasoactivos. ¿Y qué son los vasoactivos? Son fármacos para incrementar la presión. Por ejemplo, noradrenalina, adrenalina, vasopresina, dobutamina, dopamina, son fármacos para incrementar la presión. Entonces, cuando el paciente ya está con presión baja y con esos fármacos, ya estamos hablando de shock. Entonces, cuando la presión 1 de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, hay hipoxemia, ¿no? Yo tengo que administrar el oxígeno más shock, estamos hablando de una ira tipo 4. Y para que pueda mejorar, licenciada Kelly, la ira tipo 4, ¿cuál es? Tengo que tratar, bueno, aparte de darle oxígeno, tengo que darle oxígeno, o no, tengo que darle oxígeno. El otro paso fundamental es darle, ¿no?, el tratamiento de la causa del fondo. ¿Qué me está produciendo shock? A ver, le pongo 3 ejemplos. Por ejemplo, puede ser que un paciente tenga un absceso, ¿no? Una vez me sucedió un paciente que tenía un absceso glúteo. Me acuerdo que no veíamos de dónde el paciente estaba delicado, ¿no? Y justo la licenciada nos reporta, ¿no? Doctor, este glúteo está aumentado de volumen. A ver, miren, enfermería fue el que hizo el diagnóstico, ¿ah? Mire, doctor, mire, ahorita que le he movilizado, este glúteo está mayor. A ver, tocando, el glúteo estaba aumentado de tamaño. En un paciente, claro, estaba, ¿no? ¿Y qué era? Y que tenía un absceso a nivel glúteo. Era un paciente que siempre se ponía las ampollas, él solito, por ahí se contaminó, se produjo un absceso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Es un paciente que ya estaba en shock, en máquina, en ventilador mecánico. Tratar la causa de fondo. ¿Y cuál es la causa de fondo? Si tiene un absceso, ¿cuál sería el tratamiento si hay un absceso? ¿Cuál sería el tratamiento? Antibiótico. Drenar. Hay que drenar Correcto. también. Así es, licenciados. Antibiótico y drenar. Antibiótico y drenar, ¿no? Las dos cosas. Si yo tengo un paciente, segundo, si tengo un paciente con pie diabético, ya tengo un paciente con pie diabético, está con pie diabético, está con shock, y no mejora, le doy tratamiento, un pie diabético, una necrosis severa, y no mejora. ¿Cuál será el tratamiento? Doy tratamiento amputación. Así es, amputación, ¿correcto? Hay que desfocalizar. Si no, no va a salir de shock. Esto me pasó hace una semana en el Hospital 2 de Mayo. Paciente que estaba en máquina, con shock, con doble soporte vasoactivo, insuficiencia respiratoria, o sea, presión de oxígeno por debajo del 60, era una ira tipo 4, porque presión de oxígeno por debajo del 60, más shock, doble soporte vasoactivo, estaba con tratamiento, con meropenem, vancomicina, y no mejoraba, se iba deteriorando. Planteamos a la familia y le tuvimos que amputar 2 extremidades. La pierna, me acuerdo que se le amputó la pierna derecha y el brazo izquierdo, y de ahí mejoró. O sea, se tiene que tratar la causa de fondo, y de ahí ya disminuyó de vasoactivos, mejoró la presión, y conforme fue mejorando la presión, ya la insuficiencia respiratoria fue mejorando. Y ahora, hace 2 días, está fuera del ventilador mecánico. Qué bonito, qué espectacular, ¿no? Tratar la causa de fondo. Muy bien. Muchas gracias. Ok, no se preocupe, licenciada. Gracias a usted por su pregunta. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar, por favor. Sí, claro, licenciado. Doctor. Recording Muy in bien. progress. Muy bien, vamos a continuar.